características comunes, clínicas, electroencefalográficas y de neurodesarrollo, y por eso se llama síndrome de West, ¿no? Como hay muchos síndromes epilépticos. Así como también los encefalopatías epilépticas, la definición corresponde a un tipo de epilepsia que genera cambios en el neurodesarrollo. O sea, toda epilepsia que transforma, regresiona o condiciona una alteración, siguiente, una condición, un síndrome electroclínico que condicione alteraciones en el neurodesarrollo de un niño que empeoran o regresionan después del inicio de epilepsia, es una encefalopatía epiléptica, tal como es el síndrome de West, el síndrome de Lennox. ¿Todos los síndromes epilépticos condicionan encefalopatías epilépticas? No. Hay síndromes epilépticos que no condicionan encefalopatía. Entonces, no lo utilicemos como sinonimia, pero sí están relacionados. La anterior. Entonces, como les decía, los factores que identifican un síndrome epiléptico son el tipo de crisis, la historia natural, la edad de inicio, la etiología, la respuesta al fármaco, los factores precipitantes, los hallazgos físicos, las neuroimágenes, etc. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Siguiente. Bueno, entonces estamos ya involucrados un poquito más en el tema de las epilepsias, cuando decir, es importante, ¿no? Mencionar siempre un evento convulsivo como una crisis epiléptica. Es el nombre común. En inglés, seizure, digamos que no, es más corto, ¿no? Más preciso, pero en nuestro idioma le llamamos a veces convulsión, evento convulsivo, crisis epiléptica. En realidad, el nombre adecuado debe ser crisis epiléptica. Siguiente. Entonces, esta clasificación de las crisis epilépticas tiene ya muchísimos años. Fue hecha el año 1981 y hasta ahora tiene vigencia porque es una clasificación semiológica de las crisis, ¿no? Y nos ayuda a comunicarnos no solo desde el del punto de vista docente, sino también nos ayuda a clasificar a nuestros pacientes cuando ingresan a la emergencia. Si es una crisis generalizada, si es una crisis focal, si es focal simple, focal compleja, y si es generalizada, qué tipo de crisis es en función a la clínica. Cuando les decía que no todas las crisis epilépticas son convulsivas, me refería a la crisis de ausencia, por ejemplo, ¿no? O a las crisis atónicas, que son crisis epilépticas que no condicionan movimientos convulsivos. Con eso me refería al inicio, que no podemos usarlo siempre unidos o como sinónimo, ¿no? Aun cuando estas crisis de ausencia generan descargas epileptógenas o una actividad eléctrica generalizada, ¿no? Y dentro de ellas están las ausencias, las mioclónicas, las clónicas, las tónico-clónicas y las atónicas. Las atónicas son un tipo de crisis en cual el niño cae bruscamente como si hubiera ocurrido un off dentro de la actividad eléctrica cerebral. Cuando uno apaga la luz, igual. Cuando se desenchufa el televisor, igual, todo se apaga. Lo mismo pasa con las crisis epilépticas atónicas. Simplemente la actividad eléctrica se aplana y automáticamente el tono postural cae. Y el niño cae de frente, se golpea y se hace una lesión, ¿no? Y a veces no las identificamos como crisis, ¿no? El niño viene por caídas recurrentes y no caemos en la sospecha de que podría estar hablando de una epilepsia con característica de crisis atónica. Como por ejemplo la epilepsia de Dose, que es ese tipo de epilepsias. Y bueno, las focales, ¿no? Movimientos focales persistentes, que también he visto que se pueden confundir con tics, ¿no? Con contracciones musculares tipo de etiología muscular, dolor, y es importante siempre investigar en qué momento sucede, si está, qué actividad está haciendo el niño, o si tiene un compromiso del estado de conciencia o no. Bueno, ILAE, que es una institución internacional que consta de representantes a nivel mundial en relación a las definiciones y las clasificaciones de epilepsia, pues se reúne cada cierto tiempo y siempre nos da nuevas clasificaciones. La última clasificación que manejamos, que en realidad no tiene digamos que no tiene una funcionalidad mayor en general como la clasificación semiológica, es en genéticas metabólicas, estructurales, y todavía hay las unknown, ¿no? Las desconocidas. Esas son las tres grandes formas de caracterizar las crisis epilépticas, ¿no? Pero digamos que básicamente lo manejamos mucho dentro de la especialidad. En mi opinión y en opinión general,
la clasificación semiológica es mucho más útil para poder compartir información desde el punto de vista semiológico. Y bueno, dentro de los síndromes epilépticos, como ustedes podrán ver, existen muchísimos, es importante conocerlos porque nos van a llegar a nuestro servicio. Desde síndromes epilépticos benignos como las convulsiones neonatales familiares, las cuales felizmente son las de mayor frecuencia, es decir, crisis epilépticas en los niños recién nacidos o en los bebés que tienen como contexto una alteración transitoria de los canales de potasio que finalmente llegan a la madurez dentro de los 3 primeros meses y estas crisis epilépticas son remitidas espontáneamente, ¿no? Se llaman crisis epilépticas o bueno, esa es una literatura que ha tomado convulsiones, en realidad debería ser crisis epilépticas, bueno, convulsiones natales familiares benignas cuando tienen que ver con historia familiar, es decir, la mamá, la abuela tuvo eventos convulsivos en el periodo neonatal o también idiopáticas benignas, ¿no? De todas maneras, ameritan una investigación con una neuroimagen y un electroencefalograma. Si vemos que todo está bien o que el neurodesarrollo va bien, se le indica un anticonvulsivante justamente para esta edad y se puede tratar 3 meses y la evolución es buena. Pero también tenemos síndromes epilépticos de mal pronóstico, como la epilepsia mioclónica neonatal, que es la epilepsia de Ohtahara, que es un tipo de epilepsia con un muy mal pronóstico y que es considerado una encefalopatía epiléptica, ¿no? Dentro de los síndromes epilépticos del lactante y el preescolar, tenemos, bueno, los síndromes epilépticos graves. La mayor parte, o por decir todo, los síndromes epilépticos graves condicionan una encefalopatía epiléptica, ¿no? West, Lennox, Dravet, Landau-Kleffner, son tipos de epilepsia que van asociados con el deterioro de las habilidades cognitivas, retardo mental, afasia, crisis epilépticas de muy mal control, ¿no? Y los síndromes epilépticos benignos, que cuando una paciente me dice, doctora, pero ¿qué significa benigno, no? ¿Por qué una epilepsia puede ser benigna? Porque en general la población cuando escucha epilepsia piensa que está muy relacionada con el retardo mental, la discapacidad cognitiva, motora, y no es así, ¿no? El 85% de síndromes epilépticos o epilepsias de la infancia y la infanto-juveniles tienen una evolución benigna, quiere decir que no tienen compromiso del neurodesarrollo, se controlan bien con los medicamentos antiepilépticos y además tienen una calidad de vida bastante buena durante el tiempo que dura la epilepsia, ¿no? Como por ejemplo las convulsiones benignas familiares del lactante, que también tienen la misma etiología que las neonatales, la epilepsia mioclónica de la infancia, siguiente. Las ausencias de la infancia, que son bastante comunes, que justamente son dentro son predominantemente en mujeres y sucede entre los 5 y los 7 años de vida. Tengo muchas niñas con ausencias que inicialmente se catalogan como niñas distraídas y por ahí de repente la profesora o el familiar es más perceptivo, se da cuenta que sucede varias veces, le hacemos un electro y resulta una epilepsia tipo ausencia que responde muy bien al valproico y va bien por un tiempo, ¿no? Y se autolimita sola, como también los hay de presentación juvenil, la epilepsia rolándica, por ejemplo, que es la epilepsia frontotemporal, chicos que convulsionan en la noche y que tienen una expectativa de vida totalmente normal asociada a la medicación, las occipitales y bueno, en general, muchas que ya son un tema de especialidad, pero es importante que conozcan que hay epilepsias tratables y que no condicionan ningún deterioro de vida, teniendo como equilibrio el buen control de crisis y un control de vida adecuado, con una vida totalmente adaptada a la normalidad. Y por supuesto las epilepsias que también suceden en los chicos más grandes y que tienen deterioro neurológico. Siguiente. Bueno, aquí un resumen del síndrome de West, un grupo etario en el lactante precoz, ¿no? O mejor dicho, en el lactante menor, menos de un año, en el 95% de casos sucede una regresión del área psicomotora muy importante, pierden la capacidad del control cefálico o sedestación según cómo aparezca, en la edad que aparezca. Son crisis tipo espasmo. Y aquí siempre es importante que lo conozcamos porque siempre, en general, el paciente viene con un poco de retraso en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque se confunden con cólicos, se confunden con pujo, se confunden con muchas entidades. Y es importante que apenas nosotros tengamos un bebé que ingresa a nuestra evaluación o a nuestra consulta y nos dice, tiene movimientos repetitivos, tipo contracción, ya sea en espasmo o en flexión o en extensión,
siempre es importante valorar el neurodesarrollo y que sea evaluado por el especialista o por el pediatra, que tiene mucha más experiencia en la evaluación de niños, ¿no? La hipsarritmia es un patrón electroencefalográfico ya conocido, y bueno, la etiología es diversa, ¿no? Desde trastornos estructurales como la esclerosis tuberosa, asfixia perinatal, lesiones isquémicas, infecciones intrauterinas. En nuestro medio, citomegalovirus. Muy frecuente, infecciones por citomegalovirus asociadas al desarrollo de espasmos infantiles, anomalías cromosómicas, síndrome de West y síndrome de Down, está muy relacionado. Y por supuesto también hay de las que tienen etiología genética, es decir, mutaciones en algunos genes que condicionan esta epilepsia. Obviamente, si no hay un daño estructural, pues mejor pronóstico. El tratamiento es con ACTH o con vigabatrina. Actualmente, hasta hace 5 años, la ACTH era de primera línea, actualmente la vigabatrina es de primera línea, que es un fármaco antiepiléptico que felizmente ya lo tenemos en nuestro país. Desde hace 2 años, por la gestión de la doctora Pilar Macetti, lo tenemos en nuestro país, porque no lo teníamos anteriormente. Siguiente. Bueno, este es un hipsarritmia, es importante que conozcamos, es un electroencefalograma caótico que tiene una característica importante, la descarga-supresión. La descarga-supresión, o sea, hay un caos eléctrico y luego se apaga, el cerebro intenta apagar el caos y nuevamente aparece el voltaje. Siguiente. Bueno, la epilepsia tipo Lennox, que es en nuestro medio, en realidad es poco frecuente, más frecuente en los países del primer mundo, y bueno, tiene como características muchas crisis con alteración del desarrollo psicomotor. Siguiente. Tratamiento, politerapia. Este es un electro de un niño con epilepsia tipo Lennox-Gastaut. Y bueno, siguiente. La ausencia de la infancia. Es importante que conozcamos lo más frecuente y lo más común. Los niños con epilepsia tipo ausencia. Y nuevamente, vuelvo a repetir, hay demora diagnóstica porque el niño o la niña, pues más frecuente la niña porque es más frecuente en las niñas, tienen episodios de dificultades en mantener la atención, se confunde con TDA, sucede recurrentemente en el día, no genera ningún tipo de alteraciones en el neurodesarrollo, y les diré que en el común denominador tienen un rendimiento académico muy bueno, según lo que, o decir, no tienen alteración del rendimiento académico, y entonces tienen un desarrollo adecuado, responden bien en el colegio, entonces digamos que demora un poquito el diagnóstico. Pero ¿qué pasa? Que la niña empieza a tener episodios de depresión porque se da cuenta que hay momentos de vacío dentro de su día a día. A veces lo expresa, como son muy pequeñitos, desde 5 años, a veces no, y genera cambios emocionales. No tiene ningún mal pronóstico, en realidad, si no se trata, cede espontáneamente, pero en realidad el tratamiento es bastante bueno para tener una mejor calidad de vida. Valproico en nuestro medio, etosuximide en el extranjero, buen pronóstico. Siguiente. Y bueno, este es un electroencefalograma de una epilepsia tipo ausencia patognomónico. Cuando tengan esto en el electro, o cuando les llegue un electro así, es una epilepsia tipo ausencia. ¿Sí? Siguiente. Bueno, ¿qué comorbilidades puede tener un niño que tiene crisis epiléptica o que tiene epilepsia, ¿no? Definitivamente tenemos que manejar también las comorbilidades o enfocarlas, ¿no? Porque el niño tiene un contexto general de enfoque. Son niños que pueden tener alteraciones lingüísticas, cognitivas, del aprendizaje, de la conducta, trastornos psiquiátricos, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, la obsesión, la compulsión, el TDAH, ¿no? O trastornos del sueño también, ¿verdad? Y para eso, para todas esas alteraciones o comorbilidades neuropsiquiátricas, debe haber un tratamiento, ya que el manejo de las comorbilidades mejora el control de la epilepsia. Igualmente, el buen manejo de la epilepsia evita que se nos complique con una comorbilidad. Y un niño con ansiedad, con temor, con depresión, que no duerme bien, un niño con problemas conductuales o de otros problemas del neurodesarrollo lingüístico-cognitivo, en realidad tiene afectada una calidad de vida, entonces su calidad de vida. Es importante que enfoquemos en todas las áreas, ¿no? Manejo temprano, mejor calidad de vida. Hacia eso debemos apuntar en un niño con un trastorno del neurodesarrollo y o asociado a epilepsia, a la calidad de vida. Siguiente. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pues actividades recreativas. Recordemos que el niño es un niño que quiere jugar, quiere ir a la piscina, quiere hacer deporte, ¿no? Entonces tenemos que enfocar también eso. Es importante desde el punto de vista pediátrico, es importante el niño que duerme bien, el niño que tiene la opción de poder
con una epilepsia bien controlada, puede hacer una actividad deportiva adecuada. Se recomienda no hacer deportes de riesgo, siempre, pero siempre tiene que estar con acompañamiento. Siempre solicitamos que esté vigilado, pero de ninguna manera vamos a mermar sus actividades porque justamente ese es el objetivo del tratamiento, ¿no? Que tenga una vida, entre comillas, para mí ese término no existe, ¿no? La normalidad es relativa, pero como un promedio en general, ¿no? Información al colegio, sí es importante que el colegio sepa para que tenga una línea de acción, ¿no? Un canal de emergencia donde puede el niño ser derivado. Y bueno, aspectos psicosociales. La epilepsia es un estigma. El niño con epilepsia, lamentablemente por la desinformación general a nivel de nuestra sociedad, que lamentablemente tiene muy poca inclusividad, desconocemos ese término en general, es afectado de manera emocional. Por eso es importante siempre la capacitación a los padres y, por supuesto, otras terapias que requieren. Siguiente. Bueno, y cuando hablamos de que las crisis epilépticas tienen un pronóstico bueno, un pronóstico malo, generalmente las de pronóstico bueno son estas, un solo tipo de crisis, que no hay comorbilidades, generalmente inician un poquito más tardío en la vida del niño, ¿no? Son provocadas por un niño con predisposición que no duerme bien, o que esté expuesto a aparatos electrónicos en exceso, o una fotoestimulación, son breves y con frecuencia baja. Oligoepilepsia. Cuando tiene un mal pronóstico, cuando son múltiples tipos de crisis, hay comorbilidades asociadas, trastorno de aprendizaje, conducta, lenguaje, aprendizaje, síndromes de inicio temprano, cuando son espontáneas y cuando se asocian a estados epilépticos. Siguiente. Y bueno, hasta ahí hemos hecho un resumen, algo muy general sobre lo que son crisis epilépticas y su relación con las epilepsias, porque es lo que van a recibir en la emergencia y es importante tener esa información, ¿verdad? Seguramente van a recibir algunos niños que ya tienen diagnóstico de epilepsia o que están haciendo un debut con una forma de crisis epiléptica llamado estado convulsivo, ¿no? Y que es una crisis epiléptica prolongada. Actualmente se sabe que la definición antigua, que es más de 30 minutos, es solamente un término. Actualmente, más de 5 minutos y es considerado un estado epiléptico y debe ser manejado como tal con medicamentos benzodiazepínicos de primera línea. Nuestra línea de manejo en nuestro hospital y en nuestro país se compone de benzodiazepínicos, fenitoína, fenobarbital y fármacos como los benzodiazepínicos en infusión. Sin embargo, en otros países no es así. En otros países se maneja mucho el valproico endovenoso, el levetiracetam endovenoso, pero lamentablemente no lo tenemos en nuestro medio, con el objetivo de minimizar efectos adversos que pueden traer estos fármacos como fenitoína y fenobarbital. Así que es muy importante capacitarse dentro de la emergencia, sobre todo que es donde recibimos los pacientes, de su uso, de las probables reacciones adversas para poder manejarlo adecuadamente, ¿no? Y un tema muy frecuente dentro de la terminología, dentro de de las convulsiones febriles, dentro de las convulsiones en niños, son las crisis febriles, ¿no? Que seguramente lo van a recibir mucho en emergencia y es importante tener más bien una actitud cauta y observante ante estos eventos y no invasiva, ¿no? Eventos convulsivos de la infancia, entre los 6 meses y los 5 años, relacionados con fiebre y con algún tipo de infección que no tienen causa neurológica, y que definitivamente se ha experimentado en niños que no han tenido eventos convulsivos afebriles con una relación muy cercana entre la genética, la edad y la fiebre. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Entonces, ya, la genética, ¿no? O sea, se ha encontrado que las crisis febriles tienen un contexto hereditario familiar, un contexto genético, una mutación en algunos de los canales que regulan el voltaje neuronal, felizmente transitorio, y que puede determinar la predisposición a hacer crisis convulsivas cuando el niño presenta fiebre. Tiene que ver mucho con la edad de madurez, generalmente antes de los 5 años, y por supuesto con la fiebre. Y sobre esto también se han encontrado algunas características importantes, como que la crisis febril sucede el primer día de la fiebre y que en general sucede una sola vez dentro de un contexto febril, de que
en general, en el 75% de casos sucede con niños con mayor de 38.5 grados, pero también hay niños que lo pueden hacer con 38 grados. Y esto trae abajo un mito en la población, que es: a más grado de temperatura, más probabilidad de tener convulsiones febriles. Esto es totalmente falso. Tiene que ver con estos tres factores. No tiene que ver con el grado de temperatura. Tiene que ver con la heredabilidad, tiene que ver con la edad, ¿no? Más que con el nivel de temperatura, ¿sí? Y en general sucede que la crisis febril se da sin que los padres incluso se den cuenta que el niño tiene fiebre, ¿no? Porque es el primer signo y luego lo tocan, lo llevan a la emergencia y el niño está con fiebre. Doctora, pero no nos dimos cuenta. Podría pasar en un 25% de casos. Por eso, el hecho de tratar a un niño con antipiréticos en realidad no es totalmente eficaz, ¿no? El niño, darle un antipirético horario como estrategia, no. Es importante manejar la causa infecciosa. No manejemos la crisis febril, porque el evento de crisis febril es aislado, generalmente es único, es benigno, es de corta duración. En general tiene un contexto simple. Es simple. Bueno, acá hay un cuadrito que me gusta mucho a mí exponer. Lo saqué de una revista muy reconocida del año 2014 y en realidad me parece muy didáctica porque habla sobre la interrelación que hay entre la susceptibilidad genética, la vulnerabilidad del neurodesarrollo de un niño en proceso de evolución y los desencadenantes ambientales, como son las infecciones virales o la temperatura ambiente, ¿verdad? Que generan recuerden que la fiebre genera mediadores inflamatorios que van a atravesar la barrera hematoencefálica y van a generar un gatillo en el centro termorregulador de un niño con un sistema neurológico inmaduro que además tiene una predisposición genética, ¿no? Hay una desregulación inflamatoria en respuesta a esta infección viral o de alguna manera. En general son virus, ¿no? Siguiente. En general son infecciones virales sistémicas. Pueden ser simples, pueden ser complejas. Esa clasificación yo creo que ustedes la manejan muy bien y no ha tenido ningún cambio en el tiempo. Si es menos de 15 minutos, es generalizada y es generalmente una en 24 horas, pues tiene el contexto de simplicidad y es en general el 75% de las crisis febriles en la infancia. Las complejas o atípicas son aquellas de mayor duración o focales o que recurren dentro del día, llamadas crisis epilépticas o febriles o convulsiones febriles complejas, generalmente son en menor porcentaje. Se publicó un estudio en el cual nos decía cuál es el riesgo de recurrencia. Doctora, doctor, mi niño convulsionó, ¿qué probabilidad es que vuelva a convulsionar en los siguientes meses? Si usted me dice que la crisis febril ocurre solo hasta los 5 años, pues se valoran algunos factores de riesgo y se evaluó que la precocidad de la edad, o sea, mientras menor sea el niño, o sea, menos de 18 meses, o que la duración de la fiebre haya ocurrido, o mejor dicho, que la crisis haya ocurrido dentro de la primera hora de la fiebre, o que tenga un familiar en primer grado con crisis febril, o que la crisis haya dado 38 grados o menos, cada uno de estos genera un factor de riesgo y en base a ello existen los riesgos relativos en la producción de la crisis febril. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Informar al paciente y hacer una buena anamnesis, ¿no? Y de acuerdo a ello, decirle, bueno, sí, en relación a los factores de riesgo que usted tiene, o que el niño tiene, la probabilidad de tener crisis febriles es esta, ¿verdad? Y entonces, consejería, activar líneas de emergencia, qué debemos hacer frente a una crisis convulsiva en los niños, ante una crisis febril, cómo debemos actuar, en qué momento debemos llevar a un centro hospitalario y qué actitud debemos tener. Siguiente. Es básicamente para información a los padres. Y bueno, en este cuadro también habla sobre estudios diagnósticos en niños con crisis febril, porque yo recibo niños que tienen una crisis febril y le han hecho todo un estudio de hematometría, un estudio bioquímico, estudios innecesarios, electroencefalograma, y a veces hasta llegan con una neuroimagen, ¿no? Entonces, si nosotros evaluamos bien al paciente y determinamos que es una crisis febril, no debemos hacer
ningún examen en ningún caso. En ningún caso, ¿no? Ni neuroimagen, ni bioquímica, de electroencefalograma, ni ningún examen en realidad. Básicamente evaluación al paciente y consejería. Salvo que este niño, por algún motivo, o sea muy pequeñito, no tenga vacunas, sospechemos de una MEC, ¿verdad? Que además presente un estado epiléptico, bueno, consideraremos algún estudio adicional que enfocaremos hacia un evento infeccioso, pero no hagamos un uso indiscriminado de los exámenes auxiliares. Bueno, y en cuanto al enfoque terapéutico, quise hacer a close-up, a esta guía inglesa, porque en realidad en el primer mundo es lo que se maneja, ¿no? No tratamiento anticonvulsivante preventivo. Básicamente información y consejería a los padres. Como yo le digo a los padres, es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Uno que es padre también, ver convulsionar un hijo, ¿no? En ese momento se cruzan miles de ideas. Ocurre cianosis, ocurre cialorrea, el niño tiene movimientos involuntarios, pierde la conciencia, y entonces, en realidad, es una imagen muy impactante para el papá. Pero, si nosotros, el padre, con toda la carga emotiva, lleva al niño, lo carga, lleva, puede ocurrir un accidente, se pueden caer, llega al centro hospitalario, el padre llega muy angustiado, y mucho más aún en la emergencia, desconocen por algún motivo el manejo de un niño con crisis febril, pues en ese momento lo invaden, le ponen, el niño ya no tiene convulsión, lo invaden, le ponen una vía, le ponen midazolam, si lo encuentran febril, le ponen metamisol, y terminamos complicando la situación. Cuando el manejo de una crisis febril es totalmente conservador, el niño llega a la emergencia sin crisis, generalmente llega dormido, o a veces despierto, pues simplemente observar signos vitales, siempre el ABC, ¿no? Air Rate Circulation, siempre evaluar que todo esté en orden, constatar la temperatura, y si fuera posible, darle un antipirético bioral, ¿no? Porque hemos sabido que hay muchos estudios que demuestran que el antipirético bioral versus el antipirético intramuscular tienen el mismo tiempo de resolución de la fiebre. Sería ideal, ¿no? Y evitamos los tratamientos invasivos, parenterales, que no solamente pueden causar infecciones en la zona de colocación, trauma emocional en el niño, sino también hemos visto que el metamisol puede provocar hipotensión y generar otra complicación. Manejo conservador de la fiebre, buscar el foco de la fiebre y explicar al padre. Lo que más demora en esto es la consejería, ¿no? En la explicación de que es un evento totalmente benéfico. Y eso es muy importante que nos capacitemos. Entonces, según esta guía, dice, una parte integral del manejo de la crisis febril es el apoyo familiar. Los padres deben conocer todo lo que sucede dentro de la crisis febril, ayudar de manera al trauma emocional que genera una crisis febril. Eso es lo más importante, ¿no? Y explicarles que tiene un excelente pronóstico, ¿verdad? Es importante que la familia entienda que no hay riesgo de alteración en el neurodesarrollo intelectual ni dificultades escolares, ¿verdad? Y que las crisis que tienen menos de 30 minutos de duración no generan ningún daño neurológico, porque en realidad hay un contexto general. Una crisis, doctora, por favor, dígame cuántas neuronas han muerto con la convulsión que tuvo mi niño, ¿no? Y en realidad no hay ningún tipo de daño neurológico en una crisis que no dura más de 30 minutos. Y lo importante es proveer información y evitar los medicamentos anticonvulsivantes profilácticos. Eso es lo más importante, es evitarlos. Hay connotaciones especiales, como el paciente de la zona rural que no tiene acceso a la zona de servicio de salud, o que tiene crisis febriles mensuales, o que tiene algún contexto asociado. Pero en general, el manejo es totalmente conservador, ya que un tratamiento anticonvulsivante permanente puede generar un trastorno hepático, metabólico, gastrolesión, alteraciones hematológicas y, sobre todo, a largo plazo, alteraciones de concentración y cognitivas, que es lo más importante. Muy bien. Bueno, hemos hecho un resumen de lo que son las convulsiones en la infancia o las crisis epilépticas en la infancia, con un acápite importante que son las crisis febriles. Y bueno, que este sea el inicio de un nuevo curso de capacitaciones por mi parte, de la parte neurológica, ya que pronto vamos a trabajar juntos nuevamente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias.
introducción, alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Yo lo que siento reciente pedagogía respecto a las crisis epilépticas neonatales, ¿no? Nos refieren de que es más, se puede diagnosticar en el periodo de ese programa, ¿no? Porque muchas veces son clínicas, ¿no? En ese término existe, o podría permitir hablar de unas crisis epilépticas no convulsivas. Bueno, en realidad, doctor, en general lo que sucede en el neonato son crisis epilépticas sutiles. Son muy, muy, muy sutiles. Y esto se refiere a qué? A solamente movimientos oculares, movimientos orofaciales, masticatorios, mioclonías de muy poca amplitud, ¿verdad? Y que pueden definitivamente alterar el componente cardiovascular respiratorio, es decir, pueden ir asociados a bradicardia, pueden ir asociados a una alteración en la saturación o en el perfil respiratorio, en la frecuencia respiratoria. Entonces es muy importante, cuando uno sospecha una crisis neonatal, hacer una evaluación de estas áreas, ¿no? De estas áreas en general, y por supuesto acompañarse ante la sospecha de un electroencefalograma, lo cual en realidad no necesariamente nos va a dar el 100% de alteración, porque podemos tener un neonato que tenga crisis epilépticas y que el electroencefalograma no sea constantemente epileptógeno, ¿ah? Entonces es importante mucho la pericia clínica, muy importante. Observación al recién nacido, recurrencia, ver en qué patrón lo hace, cómo afecta su frecuencia cardíaca, las pupilas, la saturación de oxígeno, y hacer un balance. Por supuesto que hay crisis epilépticas muy, muy, muy evidentes, como las crisis mioclónicas, las focales, ¿no? En general, los niños pequeñitos tienen ese contexto, ¿no? Las sutiles, las mioclónicas, no hacen crisis tónicas o clónicas como los niños más grandes, en realidad, ¿no? El tratamiento sería similar Sí, sí. Crisis epiléptica diagnosticada en un recién nacido, crisis epiléptica tratada, porque se ha demostrado que sí puede tener impacto en el neurodesarrollo. Fenobarbital, hasta ahora, es el tratamiento de elección, porque, bueno, es bueno que todos lo sepan, de manera histórica, el último estudio experimental masivo que se hizo fue justamente durante la época de la Segunda Guerra Mundial, y después de eso, a través de un convenio, de un protocolo que prohíbe los estudios experimentales en niños, no hemos podido corroborar si otro fármaco es tan compatible como ese. Por eso fenobarbital sigue siendo el medicamento de elección por su alta eficacia, pero ahora sabemos ya el gran impacto cognitivo que tiene fenobarbital en el futuro de los niños. Por eso, de inicio precoz debe ser retirado. Muchos estudios están siendo realizados con levetiracetam, y esperemos que en algún momento se pueda pronunciar un protocolo donde levetiracetam sea el fármaco de elección. En realidad ya todos, la mayor parte que manejamos epilepsias en recién nacido lo sabemos, pero sigue siendo un protocolo mundial fenobarbital. También tiene que ver, fenobarbital es mucho más fácil de conseguir, levetiracetam endovenoso es mucho más caro, y por eso sigue siendo el protocolo inicial, manejo de convulsión neonatal, ¿no? ¿Alguna pregunta? Para los efectos a mediano o largo plazo de un estudio tomográfico de los niños. Sí, A veces muy buena pregunta, muy buena pregunta, sobre todo mis pacientes de salud, ¿no? Llega, convulsiona, parece un protocolo que tiene. ¿Qué pasa en tomografía? Dice, ¿no? Y eso está muy mal, ¿no? Porque recordemos que una tomografía tiene una carga de radiación muy alta, está muy, muy asociada a, bueno, 100 radiografías de tórax, y en realidad no debería ser así. El estudio ideal de una crisis epiléptica en niños, cuando realmente lo amerita, es una resonancia magnética, no una tomografía. No deberíamos usar tomografías indiscriminadamente. ¿Por qué? Porque la radiación acumulada es un factor de riesgo para desarrollar cáncer en edades posteriores a la vida. Se ha encontrado un grupo porcentual de personas con cáncer de tiroides que tuvieron como antecedente una tomografía, o muchos, ¿no? Así que es mejor tomarlo con calma, estudiar, amerita, no amerita, es una crisis febril, no tenemos que hacer nada, es una crisis única, evaluemos, es focal, es generalizada, y propongamos un estudio
En realidad, salvo que sea un estado epiléptico, no amerita un estudio de emergencia, ¿no? Estabilización del paciente y un estudio ambulatorio, el cual incluye un electroencefalograma y una resonancia. Pero ¿y qué influencia tiene la sedación en el electroencefalograma? Si se seda, ¿es igual que si Mucho. no se sedara? En realidad, lo ideal es un electroencefalograma con sueño natural. Ese es el protocolo. En la sedación, en realidad, lo usamos muy esporádicamente en niños con afectación neurológica severa que tienen mucho disturbio del sueño. Pero para eso usamos en general melatonina, ¿no? Para inducir un sueño natural. O estrategias, ¿no? De privación de sueño. Pero un electroencefalograma de un niño bajo sedación tiene poco valor. Tiene poco valor. Los niños casi todos, En general, hay que evitar usarlo, ¿no? Hay que evitar usarlo. Tiene un grado de sedación mínimo, pero hay que evitar usarlo, ¿no? De privación de sueño o melatonina. Nunca falla. Su porcentaje de falla es muy bajo. Y lo que hacemos es volver a reprogramarlo, ¿no? Hasta lograr el electro ideal. ¿Qué porcentaje de los niños con epilepsia se sabe pueden haber debutado con una crisis clínica? En realidad, la relación en general para niños con crisis febril simple es el 1%, tan frecuente como la población general. Cuando hablamos de crisis complejas, ameritan un estudio adicional, ¿no? Y sobre todo si tenemos en cuenta que pueden ser crisis complejas más alguna alteración del neurodesarrollo, siempre tener en cuenta, ¿no? Hacer un seguimiento en el tiempo, evaluación, electroencefalograma, estudios familiares, ¿no? O anamnesis para ver algún antecedente, pero le hacemos un seguimiento un poco más seriado que un niño que tenía una convulsión febril simple. ¿Un déficit postal motor podría ser un factor de riesgo? No, en realidad se sabe que las crisis focales en general, por el mecanismo compensatorio cerebral, recordemos que dentro de la actividad cerebral existen mecanismos inhibitorios y evitatorios que tratan de llevar siempre un equilibrio, y cuando sucede una crisis epiléptica, o sea, una descarga eléctrica, los mecanismos inhibitorios van a ponerse en práctica. Por eso el niño generalmente después de una crisis se duerme, ¿no? Se llama posictal, le llamaban antes, ¿no? No es más que el efecto post-convulsivo en el cual el cerebro intenta apagar ese incendio, ¿no? Y entonces en ese mecanismo compensatorio se pueden también anular algunas funciones motoras. A eso se le llama una parálisis transitoria post-crisis focal, ¿no? Tiene un nombre, un epónimo que en este momento no lo recuerdo, no me acuerdo, pero es una... Sí. Sí. Dios mío, estoy tan obviada, ahorita ya tengo... Es bueno, pero es una parálisis transitoria post-crisis focal, ¿no? Lo importante es saberlo. No se usa mucho. No se usan los epónimos. Yo también prefiero no usarlos porque ponen en juego nuestra capacidad de memoria y no nuestra capacidad de razonamiento, ¿no? Pero está bien que los uses. Mi amiga Vicky está mucho más joven que yo, ¿sabes? Yo ya estoy con cierto grado de demencia. Muy bien, creo que era del tiempo y además ya vamos a contar con la presencia de la doctora Macei. Sí, por favor. Yo, de aquí en adelante esperemos tener muchas reuniones académicas y bueno, me gustaría quedar a departir con ustedes un poco más, pero tengo una niña que me está esperando en el jardín que ya seguramente se está quedando solita, así que tengo que ir a recogerla.